Hola, mi nombre es Jessica Araceli Camacho González, aspirante a la licenciatura en Matemáticas que oferta la UNAD. A continuación, les presentaré mi informe final titulado Estrategias digitales para favorecer el aprendizaje en los alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria Distribuidores NISA número 37. Iniciaremos con una pequeña introducción. Como sabemos, vivimos en una sociedad cambiante y de profundas transformaciones. Avanzamos inexorablemente hacia lo que es una sociedad de la información y del conocimiento, en donde las TIC se encuentran muy presentes en las actividades diarias de todos los ciudadanos. Como afirma Tinker en 1991, las TIC poseen un potencial para transformar la clase en un nuevo entorno de aprendizaje y podemos considerarla como un recurso muy importante que va más allá del aula mediante la utilización de la tecnología. Por su parte, Sánchez en el 2001 nos dice que las escuelas de este siglo deben de estar preparadas para el cambio y para la innovación y que las aulas requieren tener una dinámica más abierta y fluida para preparar a los alumnos en la solución de problemas y que el valor de las TIC responde a una diversidad de estilos de aprendizaje. También Lugo y Kelly en el 2010 nos dicen que las TIC han venido para quedarse, es decir, como sabemos, la tecnología ya no se irá, sino que continuará en profunda transformación. Por esto es muy importante incorporar las TIC y las estrategias digitales dentro del aula, principalmente en la materia de matemáticas, ya que tiende a ser una materia un tanto tediosa o aburrida para los alumnos si no se enseña de forma innovadora para motivarlos a ellos al aprendizaje. Es necesario integrar estrategias digitales a la práctica vital del aula, no solo para aumentar la motivación de los alumnos, sino para utilizarla como una herramienta de cambio que permita desarrollar habilidades de pensamiento. Después tenemos lo que son los objetivos. Tenemos un objetivo general que es diseñar estrategias didácticas orientadas hacia el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de segundo grado de primaria a través de herramientas digitales y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos también 4 objetivos específicos. El primero intenta mostrar las ventajas y fortalezas de las estrategias digitales para favorecer el aprendizaje de las matemáticas. El segundo, especificar la importancia del uso de las TIC para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto escolar. El tercero, indicar la importancia de valorar la tecnología como un medio para elevar la competitividad y solucionar problemas de la vida cotidiana. Y el cuarto y último es identificar el grado de interés o apatía de los alumnos en cuanto al aprendizaje de las matemáticas tradicionales y el aprendizaje de las matemáticas mediante la utilización de recursos de las TIC. A continuación tenemos la metodología. Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizó una planificación y gestión de los componentes que integran el mismo. Los recursos fueron gestionados en función de los recursos principalmente de tiempo y después de materiales, para posteriormente obtener los resultados e interpretarlos. El punto número 1, lo que se realizó principalmente fue la elaboración de un plan de trabajo. En este se especificaron las actividades, la duración y la programación de las tareas para ser efectuadas en un periodo de tiempo determinado. El segundo punto es la delimitación del tema. Se procedió a escoger y delimitar un tema de estudio, el cual fue pensado, elaborado de forma clara, precisa y completa. El tema primero se delimitó de forma amplia para después llevarlo al espacio geográfico, a las personas involucradas y al periodo de tiempo con el que se contaba. Finalmente, el tema quedó delimitado en función de la Escuela Primaria Distribuidores NISA número 37 en el grupo de segundo grado, con la docente y los alumnos que integran el mismo. El tercer punto fue el establecimiento de objetivos. Estos se formularon en función del para qué y el qué se busca y fueron redactados en verbos en infinitivo que se puedan evaluar, verificar o refutar en términos de sus resultados. El número 4 fue la selección y la recopilación de información. Se procedió a identificar fuentes confiables y relevantes que nos informen acerca de la consecución y realización de la investigación. Los principales sitios elegidos fueron la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Redalic.org, Dialnet, Google Books y Académico, elegidos principalmente por su autoría en los materiales, por su referencia de otras fuentes y la actualización de sus sitios web. El punto número 5 fue el diseño y técnica de recolección de información, que fueron los instrumentos que se utilizaron para recopilar información,
que fue lo que es la bitácora de investigación, las encuestas, la entrevista, para posteriormente, con la obtención de la información, ser analizada y después interpretada. Aquí les voy a presentar los instrumentos que se utilizaron para recolectar información. Lo primero fue una bitácora de investigación que se muestra aquí de forma muy detallada. Primero se realizó una primera visita con el objetivo de observar y registrar en un cuaderno los aspectos más importantes, que fueron principalmente la infraestructura de la institución escolar, el reconocimiento de las funciones del personal y el alumnado, la descripción del ambiente escolar, la detección de las características del grupo y la identificación de recursos y utilización de las TICs, que se presenta aquí pues de forma detallada en estas dos diapositivas. Se obtuvieron lo que es resultados, se le dio una interpretación y después hicimos una analogía en cuanto a lo que se tiene y lo que se debería de tener dentro de esta institución, relacionado principalmente al uso de las TICs. La segunda actividad de instrumentos de evaluación fueron lo que es la planificación y la realización de la entrevista. Primero se determinó el guión de la entrevista, en las que se escribieron preguntas destinadas a la docente de segundo grado del grupo muestra que fue utilizado. Fue aplicada el día 26 de mayo en un horario de 9 a 9:30 de la mañana y fue aplicada mediante un procedimiento. El primero fue lo que es la presentación. Aquí se le explicó a la maestra lo que se iba a hacer, la finalidad del proyecto y más o menos se le dio un inicio de lo que iba a contener las preguntas. Después se procedió con el proceso, que fue ya la aplicación de las preguntas, donde ella nos las contestó y se fueron redactando de forma escrita. Y después el cierre, en donde se le agradeció y se tuvo una breve conversación acerca de la problemática que se quería favorecer. Aquí se muestra de forma detallada lo que es la entrevista, las respuestas de la maestra y algunos de los objetivos que ella busca en sus alumnos. El tercero fue lo que es la aplicación de encuestas. Las encuestas primero se elaboraron, se escribieron 10 preguntas en relación con nuestro tema de estudio, que pues es la problemática del uso de las TICs en la materia de matemáticas. Se estableció lo que era un objetivo, que pues es recopilar información para posteriormente analizar sus resultados. Las encuestas fueron enviadas vía electrónica y después pues fueron respondidas por los maestros. Después de esto con toda la información logramos a lo que es llegar a los resultados. Los resultados de la entrevista mostraron que la maestra docente del grupo reconoce y conoce el significado de las TICs dentro del aula. También mantiene una actitud favorable acerca de la integración de estas en sus prácticas de enseñanza, y reconoce el impacto educativo que estas tienen en el aula. Pero también nos dice que dentro de su escuela no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para poder formular una clase mediante estrategias y que le gustaría contar con más medios dentro y fuera del aula para potenciar su clase de una forma más innovadora, de forma constructivista en el aprendizaje de las matemáticas. También finalmente nos mencionó que dentro del aula ella utiliza las tecnologías de la información solo en un 20%, evidenciando pues la existencia mayoritaria de prácticas tradicionales de enseñanza. De acuerdo con las encuestas, se obtuvieron datos cuantitativos que fueron analizados para después interpretarlos de forma cualitativa y se obtuvieron los siguientes resultados. En la primera pregunta, que era ¿considera que las TICs tienen impacto positivo en el ámbito educativo?, el 50% de los maestros encuestados respondieron que tienen demasiado impacto y el 50% respondió que son de mucho impacto en la escuela. Con esto podemos deducir que las herramientas digitales son de gran importancia en la enseñanza de los estudiantes. La pregunta número 2 era que seleccionara la frecuencia con la que se hace uso de estos medios para apoyar su labor docente. El 30% dijo que siempre usa los medios, el 10% mencionó que rara vez y el 60% que la maneja una vez por semana. Con esto podemos decir que se requiere utilizar este recurso para potenciar el aprendizaje, aumentar el uso de la tecnología para actualizar la forma de enseñanza y aprendizaje.
En la tercera pregunta, que era: ¿los medios tecnológicos a su disposición han contribuido a mejorar la importación de sus clases de manera? Y ellos tenían que elegir la opción que ellos, con la frecuencia en que utilizaban las TIC en sus clases. El 30% decía que la utilizaba como una alternativa, y decían que es importante definirla como significativa, ya que permitirá a los alumnos prepararse con nueva información necesaria para enfrentar los problemas que se les presenten. La pregunta 4 decía: ¿entre qué porcentaje usted considera que utiliza las TIC en su clase? El 50% nos dijo que utilizan las TIC por arriba de la media, lo cual es un buen indicador, ya que quiere decir que estos maestros utilizan mucho las herramientas digitales. También nos muestra que tienen mucho interés por incorporar la tecnología en la preparación académica de sus alumnos. 4 docentes utilizan las TIC del 25 y el 50%, y un solo maestro nos dice que las utiliza con mayor regularidad, que es entre el 75 y el 100%, pero sin embargo todo se encuentra arriba de la media, que sería del 50% en adelante. La pregunta número 5 decía: el dominio de habilidades que tiene el manejo de las TIC es. Los maestros nos dijeron que dominan un nivel excelente y bueno de las tecnologías de la información. Sin embargo, pues yo considero que siempre hay algo nuevo que aprender. Aun cuando dominemos la tecnología o sepamos utilizar las herramientas, siempre habrá algo que nos diga que hay más que aprender. La pregunta número 6 decía: ¿considera que el uso de las TIC en clase es? El 80% de los maestros nos dijo que concuerda que pueden definirse como una herramienta de apoyo alternativo, el 10% como un recurso importante y el otro 10% como un factor determinante. Pero creo que cualquiera que fuera la respuesta es correcta, ya que la opinión de los maestros se define principalmente por cómo conciben ellos las TICs, pero pues dentro de la que cabe todas son buenas. La pregunta número 7 decía: en la materia de matemáticas, ¿en qué medida considera necesaria la utilización de las estrategias digitales para motivar el aprendizaje? Y de acuerdo con la gráfica que podemos observar aquí en color morado, nos dice que solo el 20% de los maestros consideran de suma importancia el uso de las estrategias digitales para motivar el aprendizaje de los alumnos, y el 80% dice que solo es importante utilizarla en ocasiones. Por mi parte, reconozco que se le debe de dar mucha importancia a eliminar la forma tradicional de enseñanza y comenzar a utilizar estrategias y métodos más innovadores a la vista e intereses de los alumnos. En la pregunta número 8 dice: ¿ha creado material didáctico digital para su clase de matemáticas? Los resultados arrojados fueron los siguientes: 7 maestros sí han utilizado material didáctico digital en sus clases y lo han elaborado, y el 30%, que serían 3 maestros, aún no los incorpora a su práctica docente. Argumento que aquellos que se dan el tiempo de proporcionar un extra a su materia pueden lograr mayores resultados académicos, motivar a sus alumnos y actuar de acuerdo a los retos de nuestro siglo. En la penúltima pregunta, que es la número 9, preguntamos que si considera que las TIC han facilitado la recepción y aprendizaje de los contenidos en sus alumnos. En relación con la gráfica, el 50% de los profesores reconoce que en ocasiones las TIC facilitan la recepción de aprendizajes en los alumnos de educación primaria. El 40% nos menciona que siempre lo hacen, el 10% que nunca. Yo creo que el 10%, que fue el porcentaje más bajo, es porque a lo mejor no le ha dado un enfoque de un buen diseño y utilización de las estrategias. Por tal motivo no ha obtenido pues buenos resultados. Y la pregunta número 10 es: la formación en el uso de las TIC que ha recibido a lo largo de su trayectoria, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Ha sido satisfactoria? ¿Insatisfactoria? Y los resultados obtenidos aquí en la última gráfica demuestran que el conocimiento de los docentes tiene relación con el manejo de las TIC. En el 90% dicen que ha sido de forma óptima, el 50% ha sido buena y el 40% ha sido suficiente. Un solo maestro respondió que su formación ha sido pues insuficiente. A modo de conclusión, podemos decir que es de suma importancia incorporar las TIC en el aprendizaje de las matemáticas como un recurso innovador que nos permita mejorar la calidad de la educación dentro del aula y aumentar la motivación e interés de los alumnos por aprender la materia de las matemáticas. También es importante reconocer
la diversidad de recursos para poder incorporarlos. De esta forma, el docente va a mejorar los procesos formativos y el intercambio de saberes de sus alumnos. Por su parte, los alumnos deben de ser capaces, por medio de la ayuda de sus docentes, de hacer uso y apropiarse de las TIC como una forma nueva de aprender y de generar nuevos hábitos, es decir, utilizar la tecnología para lo que realmente es importante, enseñarlos que en ocasiones se le puede dar un mal uso, pero que esta está destinada para favorecer el aprendizaje, no para darle un mal uso. También dentro de esto es muy importante que las escuelas cuenten con más infraestructura en cuanto a los recursos tecnológicos con los que se cuenta, por ejemplo, más computadoras, proyectores, entre otras cosas. Y los maestros deben de estar capacitados si es que no tienen una formación muy buena en sus universidades o en los cursos a los que hayan ido, deben de tener una formación más adecuada para poder enseñar con las TICs de acuerdo a los beneficios que éstas otorgan. Aquí tenemos pues las referencias que fueron utilizadas de las páginas pues ya mencionadas, las fuentes confiables que se utilizaron, y pues es todo por mi parte. Espero que esta información les haya sido de gran ayuda y pueda ser utilizada si es que pues ustedes son alumnos o son docentes ya de algún grupo. Muchas gracias por su atención.